¿Cómo les va? Un nuevo encuentro de Con Ganas se puede. En esta ocasión vamos a reflejar la visita de Osvaldo Bayer a nuestra ciudad, quien realizó una serie de actividades. En la Asociación del Magisterio de Santa Fe, en su nuevo auditorio de su sede provincial, presentó el libro Historia de la Crueldad Argentina, Julio Argentino Roca y el genocidio de los pueblos originarios. Este libro es coordinado por Osvaldo Bayer y coeditado por la Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina, que se propone dar base documental a un debate ético pospuesto desde hace décadas. La existencia de un monumento en la ciudad de Buenos Aires dedicado al general Roca, que comandó las tropas que asesinaron a miles de indígenas en el marco de la campaña al desierto. A los docentes, esa profesión tan hermosa. ¿Qué profesión? El futuro de todo el mundo está en manos de los docentes. Lograr la paz eterna está en manos de ustedes. Por eso, estos actos a mí me entusiasman. Y a pesar de mis 86 años, he realizado un viaje más. A pesar que el médico me dijo nunca más, señor Bayer, un viaje, y me dijo la única fórmula para usted es déjese de joder. Muy porteño el hombre. José Testoni de Alzafé Provincial nos habla de la visita de Bayer a Santa Fe. Soy José Testoni. Y quiero comentar, yo soy secretario general de la CTA de la provincia de Santa Fe y secretario adjunto de mi sindicato, del AMSAFE. Queríamos comentar un poco de la historia, de la relación entre nuestras organizaciones con Osvaldo Bayer, que en estos días ha presentado este libro en la ciudad de Santa Fe, un libro coproducido por la CETERA, Historia de la Crueldad, que ustedes van a conocer mejor en esta nota, pero que también viene precedido por una inmensa cantidad de participaciones de Osvaldo a lo largo de nuestra historia. Osvaldo, recientemente, hace no más de un año, estuvimos trabajando en lo que es la escuela secundaria Mocoví de Recreo, dando una charla en esa comunidad, algo que fue un momento verdaderamente conmovedor, ¿no? Porque es una escuela que hace un gran esfuerzo a pesar de sus limitaciones económicas, una infraestructura que no acorde a los derechos de los jóvenes y adolescentes que van a esa escuela. Hace un gran esfuerzo por trabajar en el ámbito educativo y rescatar la identidad de su pueblo, de su historia. Y Osvaldo relató numerosísimas anécdotas que luego algunas de ellas reseña, como la de Arbolito en este libro de la historia de la crueldad, o La zanja de Alsina, u otras cosas más, las contó en esa escuela, y en ese lugar realmente fue algo significativo haber podido asociar la historia de nuestros pibes de esta comunidad de Recreo a otras historias a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio nacional. También Osvaldo en otros tiempos, hace unos años atrás, trabajó con este sindicato en lo que fue la formación de docentes. Y algo que tal vez el momento, al igual que estos últimos, ¿no?, que nos han llenado de alegría y de orgullo, fundacional en nuestra relación de ANSAFE con Osvaldo, fue cuando por allá, por el año 96 y 97, creamos el Centro de Documentación Osvaldo Bayer, con gran cantidad de material cedida por organismos de derechos humanos, por otros sindicatos y recopilada de la comunidad santafesina vinculada a los derechos humanos. Ese centro de documentación, que ahora en esta casa que hemos podido ampliar, va a tener su lugar, su nuevo lugar, mucho más digno, mucho más acorde a la jerarquía del nombre de Osvaldo, en nuestra nueva biblioteca de la AMSAFE, donde todo el mundo va a poder consultar gran cantidad de material que viene reseñando la lucha por los derechos humanos de nuestro país desde mucho antes que tengamos esta reapertura de los juicios por la memoria y estemos logrando la verdad y la justicia que se nos negó durante décadas. En aquel entonces, estamos hablando del 96, 97, en aquel entonces Osvaldo también estuvo en el viejo edificio de ANSAFE, que era mucho más chiquito, éramos mucho menos afiliados, también más humilde,
poniendo una piedra fundamental en algo que seguramente también contribuyó a que todos nos sintamos más comprometidos con la causa de los derechos humanos. Bayer interpela a los argentinos sobre nuestra historia. La pregunta es, ¿qué nos pasó a los argentinos? Después de esos extraordinarios documentos de mayo de 1810, después de las resoluciones de la Asamblea del año 13, ¿qué nos pasó? Hay que leer los documentos de un Manuel Belgrano cuando llega al Paraguay en diciembre de 1810. Le devuelve la libertad a los pueblos originarios, termina con la esclavitud a que habían sido sometidos durante siglos por los españoles. Les devuelve las tierras que le habían sido robadas por los europeos. Y dice en su documento, que está en el Archivo General de la Nación, escrito con letra pequeña, y a partir de este momento, los pueblos originarios, los pueblos nativos, como dice él, van a gozar los mismos derechos que nosotros, los hijos de europeos que hemos tenido la suerte de nacer en esta tierra americana. Manuel Belgrano, 1810. Juan José Castelli, un hombre completamente olvidado, pero tal vez el verdadero cerebro de la Revolución de Mayo. Llega al Alto Perú y también dice exactamente lo mismo. Termina con la esclavitud de los pueblos originarios, les da los mismos derechos, les devuelve las tierras y tiene un párrafo precioso que ni siquiera hoy lo podríamos volver a leer de algún teórico nuestro. Dice Manuel Castelli, Juan José Castelli, dice, tenemos que aprender de los pueblos originarios su defensa de la naturaleza. No toman más de la naturaleza que lo que necesitan, pensando en las próximas generaciones. Tenemos que aprender su falta de sentido de la propiedad. Todo es comunitario entre ellos. Y llegamos los europeos y queremos para nosotros. Tenemos que aprender de ellos todo eso. Y ellos, de nosotros los hijos de europeos, tienen que aprender nuestro amor por la ciencia. Juntemos las dos formas de ser. Increíble. Juan José Castelli en 1810. Y hay que leer la tesis de Mariano Moreno cuando se recibió de abogado en la Universidad de Chuquisaca. Que toda la tesis es en la defensa de los pueblos originarios y en la forma a que fueron sometidos y esclavizados por los españoles. Que dice, no se conformaron con los pueblos originarios para esclavizarlos, sino que trajeron miles y miles de esclavos de el África. 1813. Esa asamblea de una gran dignidad da la libertad de vientres. Todo hijo de esclavos que nacía a partir de ese momento quedaba libre. La Argentina en 1813. Estados Unidos recién en 1852. Brasil recién en 1874. Qué ejemplo para el mundo entero. Diego Cardoso, de la CTA Delegación Santa Fe, nos dice el orgullo que significa la presencia de Bayer. Mi nombre es Diego Cardoso, yo soy secretario general de la mesa local de la CTA Santa Fe. Con Osvaldo Bayer, hace muchos años como trabajadores de la educación y como trabajadores nucleados en la central hemos venido haciendo trabajos que tienen que ver con la memoria, con la identidad, con la reconstrucción del pasado y fundamentalmente con la reconstrucción de nuestras raíces.
y hemos participado, en el cual él ha estado también en actividades como por ejemplo cuando se hizo la inauguración de la plazoleta de Walsh, donde obviamente todo lo que tiene que ver con la memoria, con la verdad, con la justicia, como un gran elemento de discusión en cada una de los discursos y de los debates que ha abierto Osvaldo Bayer en la sociedad. Como trabajador también, vinculando generalmente nuestra tarea áulica como trabajador de educación, intentando construir un currículum que en mucho tiempo fue un currículum oculto, que tuvo que ver fundamentalmente con la dictadura, con la memoria y con este trabajo incansable de Osvaldo por recuperar fundamentalmente lo que tiene que ver con lo que fue el exterminio de los pueblos originarios que se dieron allá por 1860 en adelante, con las grandes campañas como la del desierto, donde millones de ciudadanos, millones de argentinos, porque de hecho eran argentinos, fueron masacrados por una voracidad enorme ya en aquel entonces también del capitalismo, de la tierra, de la propiedad, y obviamente aniquilando a nuestros hermanos de los pueblos originarios, a su identidad y a su cultura y a su vida cotidiana. Creo que cada uno de nuestros trabajos está presente en este mensaje que Osvaldo nos da, y creo que como CTA también hemos llevado adelante este mensaje, y una de las grandes, diríamos también, instancias que se fueron dando a lo largo de estos años de recorrida de nuestro trabajo en términos de la identidad, de la cultura y de los pueblos originarios fue también apoyar la ley de tierra, que obviamente es una ley que surge a partir de un proyecto en donde el movimiento de campesinos estuvo presente con una entereza enorme. Compañeros que pasaron por Santa Fe, por la provincia, y recorrieron distintos puntos de esta provincia, estuvieron en esta ciudad levantando este mensaje de Osvaldo Bayer, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la identidad, con el pueblo, con la tierra, con nuestros pueblos originarios. Comunidades que son del impenetrable del Chaco salteño y del Chaco provincia, el impenetrable, pasaron por esta ciudad, socializaron el proyecto de ley que tenía que ver con la tierra, más que la propiedad, con el mensaje de la tierra no es de los terratenientes, no puede ser jamás de un extranjero, sino que la tierra es de aquellos que la trabajan, de aquellos que la cultivan, de aquellos que la cuidan, de aquellos que hace más de 500 años, como Osvaldo siempre lo dijo, vivieron y fueron los legítimos, y son los legítimos de alguna manera dueños de esas tierras que tienen que ver con su vida y con sus raíces y identidad. Con respecto a diversas campañas, diversas de alguna manera actividades que se generan en torno al mensaje de Osvaldo, obviamente nosotros vamos a estar siempre dispuestos a levantar la bandera de los pueblos originarios y en ese sentido a construir procesos que tengan que ver fundamentalmente con la memoria y la verdad, que tiene que ver con lo que fue el aniquilamiento de los pueblos originarios por parte de una clase política vinculada fuertemente al capitalismo mundial, como fue las campañas del coronel Roca. Nosotros, en cuanto lugar haya que discutir el cambio del nombre por el nombre de una madre de un pueblo originario, por el nombre de un cacique de un pueblo originario, por el nombre de todos esos hermanos que
que aún peregrinan por estas tierras, discutiendo su verdad, su memoria y su legítimo derecho a la tierra en cuanto lugar de este país, de esta provincia, lo hagan. Nosotros estaremos presentes obviamente en esas campañas, a favor de estos hermanos, a favor de estas comunidades, a favor de estos trabajadores y fundamentalmente diciendo Roca fue, es y será un genocida que mató a millones de nuestros hermanos de los pueblos originarios. Marcelo Delfort, de la Asociación Trabajadora del Estado, nos comenta la actividad que desarrolló en el gremio. Mi nombre es Marcelo Delfort, soy secretario general adjunto del Consejo Directivo Provincial de ATE. Hace unos días tuvimos el gusto de contar nuevamente en nuestra casa, en nuestro gremio, con la presencia de Osvaldo Bayer en oportunidad de la presentación no solo de un libro, sino también de un programa en vivo de radio organizado por Se Presume Inocente de Radio Nacional. Con Osvaldo venimos teniendo una relación de hace tiempo. Uno de nuestros congresos lo designó presidente honorario del Consejo Directivo Provincial, de modo que para nosotros Osvaldo tiene mucho que ver con nuestra historia, porque ha sido alguien que recuperó la historia de los trabajadores en aquel libro La Patagonia Rebelde, que después se transformó en una película, que incluso nosotros desde ATE editamos y que distribuimos en un proyecto, en un programa que tenemos de bienes culturales y que llega a más de 16.000 afiliados en forma gratuita, periódicamente, a quienes les entregamos un CD, un libro y un DVD. Con Osvaldo hemos coproducido, reeditado La Patagonia Rebelde. Nos cedió gentilmente los derechos de la película para que lo podamos hacer. Lo mismo con la película de Eduardo Anguita, La Vuelta de Osvaldo Bayer a la Patagonia, que también distribuimos masivamente a todos nuestros afiliados en forma gratuita. De modo que con Osvaldo nos une un compromiso, que es el compromiso por rescatar la memoria de nuestro pueblo, especialmente de los trabajadores, pensando no solo en el pasado, sino hacia adelante. Hemos protagonizado también muchas actividades, una de ellas no hace mucho tiempo, donde simbólicamente cambiamos el nombre de la calle Presidente Roca por la de Pueblos Originarios, que es una de las luchas que Osvaldo Bayer ha emprendido desde hace mucho tiempo contra este personaje de la historia que se lo presenta como un héroe, como un prócer, sin embargo ha sido un genocida de pueblos originarios, como es Roca. De modo que nos seguirá uniendo seguramente con Osvaldo mucho de no solo ese ímpetu, esa fuerza, ese empuje que tiene por recuperar nuestra memoria histórica, sino hacia adelante, por un futuro mejor, por un futuro que nos incluya a todos, por una patria para todos los argentinos y por un mundo en paz, como él bien lo dice en cada una de las oportunidades donde se presenta. Osvaldo, en definitiva, es parte de nosotros, como decimos siempre, es uno de los nuestros. Otra de las actividades que nos une siempre con Osvaldo es su permanente lucha por la defensa de los derechos humanos, junto con el gremio, con ANSAFE, con organismos de derechos humanos. Hemos organizado un montón de actividades, precisamente en este caso no solo para rescatar la memoria, sino para pelear para que los juicios a los genocidas se sigan haciendo, que se siga encarcelando y condenando a los responsables de lo que fue la dictadura militar argentina. Y con Osvaldo nos hemos encontrado en un sinnúmero de actividades que hemos organizado junto a madres, junto a abuelas de Plaza de Mayo, aquí en nuestro auditorio, en presencia de personalidades como, por ejemplo, Fernando Birri, con quien también nos une no solo el afecto, sino proyectos en común. Le hemos editado la obra completa a Fernando Birri y Osvaldo Bayer ha editado parte del prólogo de algunas de las películas de Fernando, de modo que también no solo la lucha por los derechos humanos, sino por un arte popular, por una cultura popular que se pueda acercar a todos, también nos ha unido a Osvaldo, y especialmente, como decía recién,
en forma permanente junto a los organismos de derechos humanos para que se termine la impunidad en la Argentina, como desde el año 2003 se está haciendo con los juicios y condenas a los genocidas argentinos. El senador Rubén Giustiniani expresa el porqué del reconocimiento a Osvaldo Bayer con la distinción Alicia Moró de Justo. Felicito a la Casa Socialista por esta iniciativa que nos da este gran placer de tenernos Osvaldo Bayer con nosotros, que nos regale un rato de su tiempo para poder entregarle esta distinción. Los felicito que esta distinción sea Alicia Moró de Justo, porque con Osvaldo Bayer hemos aprendido muchas cosas de la historia argentina que siempre estuvieron sepultadas por la historia oficial, con lo que significó la película La Patagonia Rebelde, con lo que significó su libro Los Vengadores de la Patagonia Trágica, que aprendimos desde muy chicos, desde adolescentes, a entender de manera diferente la historia, que los pueblos originarios habían sido aplastados por un ejército genocida y que eso para la juventud sobre todo debía estudiarse no con la historia oficial sino con libros como lo que nos ha dejado Osvaldo Bayer. Y es muy importante que esta distinción sea Alicia Moró de Justo, porque Osvaldo Bayer como Alicia Moró de Justo han tenido a lo largo de su vida esa actitud que diría Oscar Wilde en El alma bajo el socialismo: quien tiene perspectiva histórica seguramente entenderá que la historia del progreso la hicieron los que siempre desobedecieron. Los que desobedecieron siempre fueron los que hicieron avanzar la rueda del progreso hacia adelante, y por eso la izquierda argentina, la juventud argentina tiene una deuda gigantesca con mujeres como Alicia Moró de Justo y como hombres como Osvaldo Bayer. Por último, en la Casa Socialista recibió el premio Alicia Moró de Justo por su trayectoria y en reconocimiento por su lucha por las reivindicaciones de los pueblos originarios y por los derechos humanos. Bien, queridos amigos, imagínense la emoción mía, y siempre lo repito, cuando me hacen estos homenajes pienso en mis queridos amigos que fueron asesinados por la dictadura y que no pudieron ver esto que estoy viendo yo ahora. Y siempre nombro a tres de ellos que fueron mis mejores amigos: a Rodolfo Bosch, al Paco Urondo, santafesino también él, y a Roldo Conti, el escritor del Delta. Qué seres humanos, qué grandiosos, y cómo los mataron. El periodo más dramático y más vergonzoso de esta querida república. Y que me den este premio con ese nombre de Alicia Moró de Justo, a quien yo conocí, qué temple, qué sentido de lucha en aquellos tiempos donde los hombres sonreían cuando se hablaba de la palabra feminismo o de las mujeres que luchaban por sus derechos. Siempre estuve con las llamadas feministas, con las mujeres que lucharon y luchan por sus derechos. Y esto fue mi experiencia en la Alemania de posguerra. Yo fui a estudiar Alemania justamente en el año 50, 5 años de la televisión de la guerra. Llegué cuando todas las ciudades estaban por el suelo destrozadas y vi con sorpresa que las que trabajaban levantando las ruinas eran las mujeres. Los hombres o estaban prisioneros
o habían sido muertos en la guerra, o estaban tan caídos de ánimo que no querían ni trabajar. Vi colas de mujeres pasándose los ladrillos, por ejemplo, mientras los chicos le agarraban de las piernas a la madre como diciendo, también prestando un poco de atención a mí. Y ahí pensé, las mujeres siempre tienen que reconstruir lo que destruyen los hombres. Y ese país lo levantaron las mujeres, es increíble. Bueno, y con alegría vemos cuántos derechos han conquistado y siguen conquistando. Esto, me acuerdo de las elecciones cuando la mujer no votaba, los niños y las mujeres no votaban. Bueno, ahora votan en todo el mundo y más todavía. No había políticos mujeres, ninguna representante. Y ahora hay una cuota que tienen que ser mujeres, que tendría que ser la mitad. Porque son la mitad del mundo. Y justo también cuando estudié todo el genocidio que fue la matanza de Roca, del general Roca, y nunca se nos enseñó en las escuelas que el presidente Avellaneda y su ministro de guerra Roca restablecieron la esclavitud de los argentinos. Ayer lo expliqué. Bayer reflexiona sobre su lucha por los derechos humanos y los valores de la democracia. Dije, voy a tomar como eslogan siempre que mientras haya villas miserias en un país no hay verdadera democracia. Porque la democracia tiene que ser capaz, por lo menos, de terminar con las villas miserias, de dar un techo digno, por lo menos, a las familias con hijos, llenos de niños que nos miran con esos ojos negros y grandes. Y del otro lado de la ciudad del norte, los country. Tenemos que seguir luchando. Y ustedes, con esa hermosa palabra socialista, tienen que llegar a eso, tienen que hacerlo. Y fue una gran alegría de que mi provincia natal tuviera el primer gobernador socialista de América y el primer intendente de una ciudad socialista, como Rosario. Y ojalá que pronto lleguen a otra magnitud. En el año 1826, durante la presidencia de Bernardino Rivadavia, se desarrolló la primera gran campaña contra los pueblos originarios. 1826. Bernardino Rivadavia, primer presidente argentino. Tiene un decreto insólito que ustedes lo pueden ver en el Archivo General de la Nación. Dice, textual, se contrata al oficial europeo Federico Rauch para exterminar a los indios ranqueles. Punto. Rivadavia no se toma ni siquiera el trabajo de que explique por qué hay que exterminar a los indios ranqueles. Si Mansilla, después ustedes habrán leído el libro de Una excursión a los indios ranqueles, señalan que los indios ranqueles son pacíficos, son muy trabajadores y tienen una frase que lo dice todo. Dice, los hombres ranqueles tratan mejor a sus mujeres que nosotros, los de origen europeo. Creo que con esa frase está todo dicho. Bueno, se contrata a ese coronel europeo, occidental y cristiano, Federico Rauch, que había sido oficial de Napoleón, nacido en la Alsacia. En la carpeta Federico Rauch en el Archivo General de la Nación ustedes van a encontrar los partes de él. Primer parte. Hoy, para ahorrar balas, hemos degollado a 27 ranqueles. Punto. Para ahorrar balas. Fíjense que occidental y cristiano el señor oficial. Segundo comunicado ya es más filosófico.
dice, los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. Qué profundo, señor coronel. Claro, porque nosotros venimos al mundo para tener propiedades, si no esto sería muy aburrido, ¿no es cierto? Y el tercer comunicado, yo ya no lo puedo explicar. Dice, los ranqueles son anarquistas. Pero ¿cómo? Si todavía no habían nacido los grandes pensadores del anarquismo, ni Bakunin, ni Kropotkin, ni ninguno de ellos, pero ya el señor coronel sabía que si eran anarquistas había que exterminarlos. Qué visión del futuro que tenía. Juan Manuel de Rosas emprende la segunda gran campaña contra los pueblos originarios. La segunda masacre de pueblos originarios lo va a hacer Juan Manuel de Rosas, en su expedición también llamada del desierto. Mucho menor que la de Roca, pero también mató pueblos originarios y trajo también a varones indios a trabajar en las estancias de los estancieros que ya existían y también en sus estancias. Los historiadores rosistas desgraciadamente nunca hablan sobre este capítulo de Rosas, o dicen que fue de menor importancia que lo de Roca, pero fue el mismo principio. Claro que fue de menor importancia, pero el mismo principio. Exterminarlo para quedarse con sus tierras, donde vivían desde hacía siglos y siglos. 1868 se funda la Sociedad Rural Argentina, esta que existe hoy, que acaba de hacer la exposición este año en Palermo. 1868. Primer presidente de la Sociedad Rural, el señor Martínez de Oz. ¿Qué apellido? Bisabuelo directo del Martínez de Oz, que fue ministro de Economía de la dictadura de la desaparición de personas. ¡Qué familia! El primer Martínez de Oz que pisó suelo de la patria venido de España fue traficante de esclavos. Compraba esclavos a los buques ingleses que venían cargados de esclavos y los vendía a su favor. El segundo Martínez de Oz fue vocal en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 y votó por el rey de España contra la libertad de los argentinos. Bueno, y otro Martínez de Oz sería el primer presidente de la Sociedad Rural, porque ya tenía campos. Y en la primera acta ya se dirigen al presidente de la República para decir que hay que hacer una campaña militar contra los pueblos originarios para ocupar esas tierras y dedicarlas al cultivo y a la cría de animales. Y les ofrece la sociedad rural la ayuda económica al gobierno para hacer la campaña del desierto. Y esto lo toma el presidente Avellaneda y lo va a llevar a cabo. Primero lo nombra a su primer ministro, a su ministro de guerra, como se decía en aquel tiempo, el ministro de Defensa, Alsina, para que prepare un plan para el exterminio de los pueblos originarios, para la conquista de sus tierras. Y Alsina hace un trabajo y le dice que es imposible convencer a los pueblos originarios del derecho de la propiedad. Los pueblos originarios no tienen sentido de la propiedad. Para ellos todo es de la naturaleza. No pueden comprender que esa vaca pertenece al señor Martínez de Oz y aquella otra vaca pertenece al señor Anchorena. Para ellos pertenecen a la naturaleza. Y entonces toman de la naturaleza lo necesario para vivir, no más que eso. Entonces, Alsina, fíjense qué proyecto le presenta al presidente Avellaneda. Hacer una zanja a todo lo ancho del país, una zanja de 5 metros de profundidad por 3 de ancho. Porque dice, cuando vienen de sus regiones
los indios son buenos jinetes y saltan la zanja, la van a poder saltar porque son muy buenos jinetes. Pero cuando se quieren llevar las vacas cuando se está frente a la zanja, no sabe que no puede saltar porque tiene el tranco corto. Y si los indios la empujan, se va a caer en la zanja y así los indios van a aprender a no llevarse las vacas. Dentro de todo, una cosa increíble, hacer una zanja a todo lo ancho del país. Se hicieron 600 kilómetros de zanja. Si ustedes van por la zona de Tandil y preguntan, ahí les van a mostrar la zanja de Alsina que todavía está. Nosotros en nuestra película Aucalihuén lo hemos fotografiado todavía, lo hemos filmado a la zanja de Alsina, que ya está en parte cubierta por la tierra y los vientos de tantos años. Bien, pero Alsina se muere, para desgracia de los pueblos originarios, y el presidente Avellaneda lo nombra al general más joven del ejército argentino, al general Julio Argentino Roca, a los 33 años general de la República, porque había intervenido en la guerra contra el Paraguay. El mismo Juan Bautista Alberdi, que va a cambiar su opinión y dice textual: la lucha contra el indio fue un pretexto de los gobiernos para armarse e imponerse a los descontentos. Los ejércitos no se empleaban mayormente contra el indio. Los indígenas apenas ocupan hoy la atención de una 10ª parte del ejército. En la vereda de enfrente, José Hernández, el autor de Martín Fierro, decía: nosotros no tenemos el derecho de expulsar a los indios del territorio y menos de exterminarlos. La civilización solo puede dar los derechos que se deriven de ella misma. La sociedad no hace de los gobiernos agentes de comercio ni los faculta para labrar colosales riquezas, lazándolos en las especulaciones atrevidas del crédito. La sociedad no podría delegar sin suicidarse semejantes funciones que son el resorte de su actividad y de su iniciativa. No somos todos argentinos, los hijos de extranjeros que han venido, es decir, los trabajadores porque vinieron a trabajar, no vinieron a matar indios, ¿no? Pero es decir, lo único que realmente hay que luchar para que se diga la verdad sobre la historia argentina, toda documentada, y no se ponga como héroes a los genocidas, como es esto, ¿no? Que el monumento más grande de Buenos Aires es el General Roca, no es San Martín, a quien mandamos al retiro allá tapado por la Torre de los Ingleses. Roca está en el centro de Buenos Aires, a 90 metros, como digo, de la Casa de Gobierno. Y más todavía, ese documento fue hecho por un gobierno ilegal, porque fue hecho por el gobierno del general Justo, que fue electo por el fraude patriótico. Fíjense qué término argentino, el fraude patriótico. Se hizo fraude para que no subieran los radicales. Esto lo hizo el dictador Uriburu. Y fue presidente el general Justo y vicepresidente, ¿quién? Julio Argentino Roca, el hijo de Roca, directamente, que una de las primeras medidas fue hacerle el monumento al padre allí. En los diarios está la inauguración del monumento y en primera fila figuran todos los estancieros de la sociedad rural. Bueno, ahí está la verdad. Es decir, por eso hemos pedido desmonumentar a Roca. Hace ya un tiempo, ya casi 10 años que estamos luchando. Hemos conseguido en 28 ciudades ya que se quite el nombre de Roca a una de sus calles principales. Marcelo Delfort nos cuenta una anécdota de Osvaldo Bayer. Y en lo personal tengo una anécdota, un recuerdo que siempre va a quedar en mi memoria y lo voy a llevar siempre hasta los últimos días, que es, tuve el gusto de acompañar a Osvaldo en una oportunidad que vino a Santa Fe hace varios años atrás, a acompañarlo hasta Naré, que es la localidad, el paraje donde una de sus tías tenía un campo, y él en los veranos, cuando vivía aquí en la ciudad de Santa Fe, iba a descansar, a veranear con toda su familia. Tuve la suerte de acompañarlo
en esa recorrida por lugares que él hacía, no sé, más de 70 años que no iba. Fuimos a la escuela donde él visitaba porque su tía era maestra. Tuvimos la oportunidad de estar con los chicos, con la directora, fue un encuentro muy emotivo. Pasamos por la casa donde él también paraba ahí en Naré. La comuna lo recibió el presidente comunal dándole la distinción de visitante de honor. Fuimos al cementerio y presencié también un acto de emoción por parte de él, estando a la tumba de sus tíos. Fuimos después hasta la estancia que estaba ahí a 10 kilómetros, donde él paraba en la época de verano, donde iba a visitar a su familia, de modo que ese viaje a Naré con Osvaldo fue realmente inolvidable. Y bueno, así como destacamos la valentía intelectual, la profundidad de todas sus investigaciones, en ese viaje yo descubrí la sencillez de un hombre que frente a hechos cotidianos de la vida, como pudo haber sido un veraneo, la visita a una familia, el andar a caballo, se ha emocionado como lo vi emocionarse en esa visita. Así que le doy gracias a la vida que me haya regalado esta posibilidad de acompañar a Osvaldo Bayer en ese lugar tan querido por él. Osvaldo Bayer, a pesar de la censura, la persecución y el exilio, se da tiempo para contar una anécdota estando en Alemania, en uno de sus tantos exilios fuera del país, cuando discute con otros argentinos la simpatía del Che como hincha de Rosario Central. Y nos habla del encuentro con la hermana de Guevara, donde ratifica que el Che era hincha de Rosario Central. Digo, no, mi hijo, si es hincha de Rosario Central, siempre se escribió eso, y dice, no, son todas macanas, son todas mentiras. Bueno, tiempo después, habrán pasado 6 meses, me llama Celia Guevara, la hermana del Che, y me dice, yo vivo en Suiza, y pasado mañana voy a ir a Berlín, y quisiera hablar con vos. Me digo, bueno, magnífico, yo estoy feliz, imagínate, la hermana del Che. Bueno, vino a mi casa, que yo vivía en el 3er piso de esos pisos de antes, que eran dobles, para subir la escalera. Bueno, la esperé, y antes de entrar a mi casa me dijo, me miró, muy brava la Celia, me miró y me dijo, mira, yo vengo, pero con una condición, por favor, que no me hagas ninguna pregunta sobre mi hermano, porque ya me tienen cansada, yo no existo, si me reciben o que sea para preguntarme sobre mi hermano, así que por favor venimos, yo te quiero hacer alguna pregunta, ¿no? Pero por favor ninguna pregunta me decís sobre el Che. Digo, sí, pasá, como no, la viene y se está de cosas, a ver si me pego un cachetazo. Digo, no, pasá muy bien y qué sé yo. Habrá quedado 2 horas, hablamos sobre la situación argentina, todas estas cosas y todo lo demás. Yo no le hice ninguna pregunta sobre el Che, nada. Bueno, después dice, me tengo que ir, ¿me acompañás al subte? Digo, sí, cómo no, la acompañé hasta el subte. Y cuando ya yo me bajé hasta abajo, pagué la entrada al subte y todo para acompañarla hasta, porque tenía un pensamiento. Y cuando ya venía al subte le digo, Celia, le dice con la mano así, ¿me permitís una sola pregunta sobre tu hermano? Y me miró con una expresión y dice, ¿qué querés saber? Digo, ¿de quién era hincha de fútbol? Me dijo, de Rosario Central. Ah, bueno, chuzo. Su reflexión sobre los juicios a los genocidas de la última dictadura militar. Yo he vivido 86 años y 13 dictadores militares. Y todos ellos cuando murieron en la cama, cobrando su sueldo de generales, nunca se les pasó nada. Y esta es la primera vez que yo he tenido la alegría de ver que un dictador que murió en una cárcel común. Y esto se lo reconozco al actual gobierno. Y no se ha hecho nada por los pueblos originarios, absolutamente nada. No se les reconoce ni siquiera las tierras comunitarias, que son pocas. ¿Por qué no se les reconoce? Bueno, y no se ha hecho nada por la ecología. No se hizo nada. Eso siempre lo digo como crítica, Sostener la historia oculta de nuestro país le ha traído muchos dolores de cabeza.
pero además juicios en su contra, como lo han hecho los familiares de José Alfredo Martínez de Oz. Iniciado el juicio, yo le mandé una carta que se publicó en algunos diarios a los nietos de Martínez de Oz, y le digo que aunque me ganen el juicio, ya el llamarse Martínez de Oz es algo muy muy negativo. Y entonces le hice la historia de la familia. El fundador de la familia Martínez de Oz, el primer español que vino acá, llamado Martínez de Oz, fue traficante de esclavos. Comerciaba con los buques ingleses que traían los esclavos africanos y él los vendía a los diversos lugares. El segundo Martínez de Oz fue vocal del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 y votó a favor del rey de España en contra de la libertad de coherencia, ¿no? Bueno, el tercer Martínez de Oz tiene acusaciones policiales de haber comerciado con animales, ¿cómo se llamaban esta gente que robaba animales y cuatreros, sí, abigeato, comprar animales a los cuatreros y venderlos. Y el quinto Martínez de Oz es nada menos que el fundador de la Sociedad Rural Argentina, claro. Esta sociedad rural que existe en Palermo y todo lo demás. Y está el nombre ahí. Sí, en un pabellón. En un pabellón, Martínez de Oz. Es el primer presidente. Y el primer acta que firma el señor presidente es pedirle al presidente Avellaneda que por favor extermine a los indios de los desiertos argentinos para darlo a los productores del campo. Y le ofrece cofinanciar la campaña del desierto. Martínez de Oz. Bueno, y se hace eso, nunca se nos enseñó tampoco, que la sociedad rural cofinanció la campaña del desierto de Roca. Se le daba, por cada cupón de 4 pesos que compraban los estancieros, se le entregaría después 1 hectárea de tierra. Se repartieron 40 millones de hectáreas entre 1872 estancieros socios de la sociedad rural. A los Martínez de Oz se le entregaron 2.500.000 hectáreas. 2.500.000 hectáreas. Y después tiene que leer el decreto de Avellaneda. Todos los apellidos de nuestra sociedad. A los Anchorena 500.000 hectáreas, a los Unzué 500.000 hectáreas. Bueno, todo. Así empieza el poder de la sociedad rural, el poder del campo. Bayer habla de la inmigración en nuestro país y cuál era la visión de Sarmiento sobre este tema. Sarmiento fue un gran admirador de Estados Unidos. Cuando él vuelve de su viaje a Estados Unidos, fue la cosa que escribe. Él quería hacer de la Argentina en Estados Unidos. Por eso trajo a la maestra norteamericana, para que nos enseñaran cómo se hizo grande ese país. Mire, cuando termina la campaña del desierto, Alberdi escribe un artículo en un diario donde dice: esas pampas inmensas han quedado vacías después de la campaña de Roca. Dice, hay que poblarlas, hay que traer europeos. Y Sarmiento le da el paso y dice, sí, pero solamente europeos del norte, alemanes, ingleses, holandeses, suecos, noruegos. No lo quería ni a los italianos, ni a los españoles, ni a los rusos, ni a los polacos, Sarmiento. ¿Por qué? Porque la gran emigración europea a Estados Unidos fue de los países del norte, eso, y habían hecho Estados Unidos. Entonces, eso es lo que quería saber. Era un racista feroz, porque ese eslogan de él, no hay que ahorrar sangre de gauchos, es bien racista, ¿no? Osvaldo Bayer ha sostenido desde hace más de 10 años cambiar el monumento de Roca, su nombre en las escuelas, calles, edificios públicos y en el billete de mayor denominación de nuestro país. Todos los oficiales de Roca tienen nombre de ciudades. El hermano de Roca, que se llamaba Ataliba Roca, tiene nombre de una ciudad en La Pampa. En La Pampa. ¿Y quién era Ataliba Roca? Lo dice Sarmiento, que era un pícaro en su diario. Inventó el verbo atalibar. Decía, el general Roca hace sus negocios y su hermano Ataliba, punto. Quería decir cobraba la coima. Y la gente se reía. Su hermano Ataliba. Bueno, y nosotros, las antiguas generaciones le pusieron
a una ciudad de La Pampa, a Tariba Roca, que era el que cobraba la cosa. Sobre Roca, junto al monumento a Roca hace 10 años. Al principio los convoqué por el diario, ¿no? Mandé comunicados a los diarios y en los no salieron. Que todos los jueves yo iba a dar una charla sobre Roca, distintas charlas sobre aspectos. Al principio fuimos 3. 4 meses después logramos parar el tráfico de tanta gente que vino, nada menos que en la Llegón al Sur. Bueno, y empezó a crecer el movimiento. Los pueblos originarios se adhirieron inmediatamente y se abrieron subsidiarias, digamos, de nuestro movimiento en muchas ciudades. Bueno, y se llevaba eso a las comunas y ahí se discutía y se lograron muchos triunfos. Sí. Ya te digo, 28 ciudades. Todas calles importantes. Y en casi todo se cambió por el nombre de pueblos originarios. Y por ejemplo en La Pampa, ya esto fue increíble. Estaba la Plaza Roca con Roca, digamos. Se lo bajó con la municipalidad, se lo bajó y se puso el primer monumento a un cacique indio, al cacique Pincel. Por último, Bayer nos dice que su lucha sigue vigente. Y hay que seguir luchando para enseñar la verdadera historia. Y nuestros héroes tienen que ser aquellos que defendieron la vida y que defendieron la igualdad. Y no los que mataron indios, ¿no? O fueron racistas, como Sarmiento. Fíjense ustedes, a nuestros niños les hacemos cantar el himno a Sarmiento, donde nuestros niños cantan al más grande entre los grandes, Sarmiento inmortal. Al más grande entre los grandes, no fue. Tuvo cosas positivas, como la enseñanza obligatoria y gratuita, por ejemplo, hay que decir eso, pero también tuvo cosas muy malas, por ejemplo lo del racismo, que se puede ver en el Facundo, ¿no? Todo ese racismo. ¿Por qué le hacemos cantar a los chicos al más grande entre los grandes? En cambio, los más grandes entre los grandes fueron un Belgrano, un Castelli, un Moreno. Qué pensamiento, qué escrito. Parece que adelantado de un siglo y medio eso.